Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy, después de anoche, tuvimos una oportunidad para reunirnos nuevamente en el servicio dominical, el cual invitamos nuevamente para el próximo domingo. Y estuvimos trabajando también el propósito de la madurez, el propósito de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, a lo cual hemos llamado ser como Jesús. Y para esto el propósito número 3 va muy de la mano, porque hemos hablado de algunos propósitos como la comunión y la adoración, lo cual hace de nosotros que agrademos a Dios en todo lo que hacemos y que reconozcamos que somos parte de una familia y es la familia de Dios. Pero en el tercer propósito, que es ser semejante a Jesús, la idea es que nosotros, el propósito por el cual fuimos diseñados es que nosotros formemos el carácter de Cristo, que nuestra voluntad, que nuestras emociones, que nuestra inteligencia se parezcan cada vez más a Jesús. Entonces hoy vamos también a trabajar este propósito, y para esto el devocional tiene como por nombre ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Y para esto me gustaría invitarlo a la escritura, ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 2, que finalmente se va a convertir en el versículo a memorizar, que dice de la siguiente manera: cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Entonces, teniendo eso como referencia, me gustaría que usted cerrara allí sus ojitos donde se encuentra, si es posible, y oremos y le demos gracias a Dios por este nuevo día en el cual tenemos nosotros la oportunidad de comunicarnos con nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir este espacio juntos, de desarrollar el propósito por el cual tú me formaste, uno de ellos, el que estamos trabajando, que es ser semejante a Jesús, desarrollar el carácter de Cristo en mi vida, para que de esa manera mis relaciones, mis decisiones, emociones, mi forma de pensar y de sentir cada día sean semejantes a las tuyas. Ayúdame en ese propósito, ayúdame a desarrollar el fruto del Espíritu que me ayuda para hacerlo realidad. Te pido en el nombre de Jesús que cada día tu voluntad sea hecha en mi vida, con los míos, con los más cercanos, con los conocidos, pero también con las personas que forman parte de mi entorno. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a desarrollar este propósito. Dice Efesios capítulo 4 versículo 15: Dios quiere que crezcas hasta ser en todo como Cristo. Efesios capítulo 4 el versículo 15, y el 14 dice: así que ya no seremos niños. Dios quiere que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Permanecen en pañales y zapatitos de lana porque nunca tuvieron la intención de crecer. El crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso intencional. Debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado y el proceso de convertirnos más semejante a Cristo siempre empieza con una decisión. Jesús nos llama a nosotros y nosotros a convertirnos más semejantes a Cristo. Jesús le dijo: ven, sé mi discípulo. Así que Mateo, ¿qué dice? Se levantó y le siguió. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar: decidir convertirse en discípulo. Nadie le da más forma a tu vida que los compromisos que tú asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o para tu destrucción, pero en ambos casos van a definir. Dime con quién, dime con qué te estás comprometiendo y te diré lo que serás en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos a ser.
Llegado ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchas temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en la frustración y la mediocridad. Otra, asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, ¿qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? El papel de Dios y el tuyo. Ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La Biblia dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual, lleven a cabo y producir. Es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Este versículo, escrito para los creyentes, no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer. No dice, trabajen para su salvación, porque porque no se refiere a esto. No se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Durante un entrenamiento físico trabajamos realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra, no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Dios nos ha dado una vida nueva. Ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas toman de manera trivial, ¿sí?, superficial su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión, como vimos ya en los capítulos 4 y 5. Cambia tu piloto automático. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es iniciada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes que los psicólogos lo entendieran. Tengan cuidado de cómo piensan. La vida es modelada por sus pensamientos. Imagina un paseo en un bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta atrás y dirigirse al oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta a la que señala el programa del piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrás vencer al piloto automático, pero sentirías la resistencia todo el tiempo. Finalmente, tus brazos se cansarían de la tensión, soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al este, de acuerdo con su programación interna. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, me obligaré a comer menos, haré más ejercicio, dejaré de ser desorganizado y de ser impuntual. Sí, tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde su raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás.
abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicios. Rápidamente volverás a tus viejos patrones. Hay una mejor y más fácil manera. Cambia el piloto automático, tu manera de pensar. La Biblia dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su manera de pensar, su forma de pensar. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que pienses determinará cómo te sientes. Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo dijo, debe haber una renovación espiritual en sus pensamientos y actitudes. Para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en el griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepentirás siempre que cambias tu manera de pensar y adaptas la manera de pensar de Dios. Con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, al futuro y a todo lo demás, asume la actitud de Cristo y su perspectiva. Se nos manda que pensemos del mismo modo que pensaba Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros, porque son egoístas. La Biblia dice, dejen de pensar como los niños. Sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. Los niños son por naturaleza completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos y en sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de este nivel. La Biblia dice, de esta manera egoísta de pensar es el origen de las conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor, Pablo concluyó que pensar en los demás era la señal de madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. 1 Corintios 13:11. En la actualidad, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Jesús. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás como lo hizo Jesús. En lugar de pensar en nosotros mismos, la Biblia dice, nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada. Ni siquiera Cristo intentaba agradarse. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es rara y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu, por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. En los siguientes capítulos miraremos las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a crecer y que Romanos capítulo 12, que es nuestro versículo a memorizar, dice cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Y qué tal si en esta mañana
o en la hora que está llegando a hacer el devocional, reflexionas en esta pregunta junto con los que estás a tu lado, con los que están a tu lado o con los que más adelante te vas a relacionar. ¿Cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios? Cierren nuevamente sus ojitos por un momento, oramos a Dios y cerramos este espacio para que Dios pueda trabajar en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tema, Señor, que comenzamos, que es mi tercer propósito por el cual yo fui creado, y es desarrollar el carácter de Jesús en mí, la madurez espiritual. Y hoy he aprendido en el transcurso de este devocional cómo crecer, cómo crecemos. Y una manera es cambiando mi manera de pensar, que hace referencia al arrepentimiento. Te pido que en el nombre de Jesús que me ayudes en mi nueva forma de vida, en mi nueva manera de vivir, que es de acuerdo a ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, para beneficio de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, de las personas que me rodean. Ayúdame, Señor, cada día a parecerme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces nos vemos mañana en el devocional. Dios los bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.